Muy buenas tardes, tengan todos el día de hoy, bienvenidos. Mi nombre es Iván Landaeta y soy pastor de la iglesia Pasto Fresco y hoy vamos a terminar con el libro de Juan capítulo 21. Antes de empezar este estudio de edificando a los santos con el libro de Juan, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Que, como acostumbro a decir antes de la prédica, sin Él no sería posible poder llevar su palabra o un mensaje. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, porque eres tú, Padre, teniendo el control, Señor, de todo esto, de esta iglesia, de las personas, de los miembros y de los líderes, Señor. Así que te damos gracias, Padre, porque confiamos plenamente que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tienes el control absoluto de todo. En este momento te entrego mi boca, mi pensamiento, Señor, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo dando el mensaje que quieres darle a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Hace aproximadamente 8 meses empezamos a estudiar el libro de Juan. Hoy nos gozamos porque hemos llegado al capítulo 21. Empezamos con el pastor Dalmiro Salazar, que hoy día está en España. Se le manda un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Sé que está un poco frío la temperatura por allá. Hoy pude hablar con él, compartí la prédica que tiene en el grupo de la iglesia, así que nos gozamos de cómo el Señor utiliza sus estrategias para poder llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a leer Jesús, Juan capítulo 21, una versión NBI. Yo habitualmente leo una versión NBI, ¿verdad? Nueva versión internacional, ¿es correcto? Así que empezamos a leer. Y dice así: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió que de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos, saliendo pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro. El Señor dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron una brasa con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los peces que acaban de sacar, dijo Jesús.
Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados, de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volviendo a preguntarle, Simón Pedro, tú, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde tú no quieres. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y a este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Porque este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribe. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas más otras cosas, tantas que si se escriben cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Bueno, hermano, este versículo, desde que lo empecé a estudiar para compartirlos con ustedes el día de hoy, me llenó de mucha pasión. Porque primero entendí con el último libro de Juan, que Juan es uno de los libros más reveladores. Es un libro que hay que escudriñar con lupa y pinza, porque en cada detalle hay una revelación del Señor. Fíjense aquí donde dice Pedro que me voy a pescar. Jesús había muerto, había resucitado, pero solamente en un periodo de tiempo desconocido. Había aparecido 2 veces. Había tenido 2 encuentros con los discípulos. Puede ser que había pasado un mes,
2 meses, 15 días, pero en este periodo de tiempo habían visto solamente a Jesús en 2 oportunidades. Simón Pedro empieza a tener dudas. Imagínense, pónganse en el momento en que Pedro resucitó al Señor. No sabemos qué vamos a hacer, lo sabemos, pero no estamos convencidos, porque ya Él había dado la gran comisión a los discípulos. Pero no estaba convencido. ¿Y por qué lo digo? Porque Él vuelve a hacer lo que Él hacía antes. Él deja el apostolado. Por ese momento, su mente dice, yo tengo que volver a pescar para llevar sustento a mi hogar, para poder hacer lo que hacía antes. Ya Jesús no está. Jesús en este momento ha aparecido 2 veces y no sabemos qué va a pasar. Y Él agarra y vuelve al mundo. ¿Por qué digo vuelve al mundo? Porque deja de confiar de que Jesús es su sustentador, de que Jesús les encomendó una misión que ellos tienen que cumplir. Él abandona el camino. Él se va al mundo y no es tanto eso. Arrastra a otros discípulos, eran 7 en total con Pedro. Se lleva a estos 6 con él, ¿verdad? A pescar. ¿Por qué? Porque me imagino que estaban angustiados, ¿sabes? No saber del Señor, no saber qué va a pasar, estaban persiguiéndolos, tenían temor, no habían recibido al Espíritu Santo y estaban temerosos. ¿Qué fue lo más fácil? Volvamos cada quien a hacer lo que estaba haciendo antes de que Jesús nos llamara. Vamos a olvidar el llamado, vámonos a pescar. Y los demás dijeron, sí, vámonos a pescar. Resulta que de esa pesca no consiguen nada. Solamente cuando Jesús llega a la orilla y les dicen, denme algo les dice, imagínense la cara con que en ese momento yo creo que Jesús ellos no lo vieron físicamente como era Él, porque se les hubiese caído la cara de vergüenza, donde ellos sabían que su proveedor era Jesús y ellos se van al mar a pescar. Entonces Jesús como que ellos no distinguen que era Él en el primer momento. Y les dice, denme de lo que pescaron, vamos a desayunar. No, es que no tenemos nada. Ahora lancen la red a su derecha. Y lanzaron una red. Porque dice, lanzaron la red. No lanzaron una red lanzaron. 153 peces pudieron pescar. Que ese número tiene un significado. Porque, ¿por qué Juan es tan específico en la numeración de la cantidad de peces que habían ahí? No es casualidad. Pero hoy no se los voy a explicar. Se los voy a explicar en una prédica que vamos a hacer sobre ese número específico. La cantidad de peces que hubieron en la red. Pero resulta que también ese número es una confirmación de que Juan estaba ahí presente. Porque si él no hubiese estado presente, por eso él da testimonio de que él estaba presente ahí, él no hubiese podido decir, habían 153 peces. Porque, sí, la red estaba que se volteaba, lo hubiese comentado, pero no puede decir, afirmar cuántos peces exactamente había, porque él no estaba ahí. Pues cuando yo vi estos sucesos, escritos en el capítulo 21 de Juan, vi a muchos hermanos que les pasa lo mismo que Pedro. En temor, en miedos, en preocupación, se dedican, vuelven a las cosas del mundo, porque sus preocupaciones, el trabajo, las deudas,
la esposa, los hijos, el jefe, hacen que esta persona abandonen el propósito que Dios ha puesto en su vida. Epa, y le pasó a Pedro, uno de los apóstoles importantes. O sea, no estamos hablando de que le pasó a María Pérez por allá, que la hija de... No, le pasó a Pedro, un discípulo que caminó con Cristo los 3 años. Y en un momento, su mente lo que le decía era, tienes que ir a buscar la provisión. Jesús ya no está. Yo, estudiando esto, me puse en los zapatos de Pedro por un segundo y dije, wow, qué difícil a veces se convierte confiar plenamente en que Jesús está ahí. Si le pasó a Pedro que había pasado un tiempito, nosotros que creemos sin haber visto, como dice Jesús, dichosos aquellos que creen sin haber visto, se nos hace a veces mucho más difícil. Por eso a veces vemos hermanos muy comprometidos en la fe y de un día para otro. Por eso esta prédica sé que va a tocar el corazón de muchos de los que van a escuchar esto y están apartados de los caminos del Señor y van a entender de que así como le pasó a Pedro, le puede pasar a cualquiera. Pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que pasa después, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Y fíjense que aquí hay una condición bien especial, que es que le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿Pero qué contesta Pedro? Pedro no contesta, sí, Señor, te amo. Si ustedes ven, él contesta, te quiero. ¿Por qué contesta Pedro eso? Primero, él se sentía no digno de amar a Jesús, porque él se sentía que lo había traicionado. Venía de en 3 oportunidades negarlo. Después de eso, abandona la gran comisión que era llevar el evangelio y se va otra vez al mar a pescar. ¿Por qué él le contesta te quiero y no te amo? Por eso. No se sentía digno. A veces muchas personas que no vienen a la iglesia es porque no se sienten dignos de volver. Porque van a decir, ¿qué va a decir la gente? Me alejé y no volví más. Señores, esas son estrategias que pone el enemigo en su mente. Si Jesús es capaz de perdonar a Pedro, que lo negó 3 veces, que de paso le pregunta, ¿me amas? Y le dice, te quiero. O sea, fue capaz de agarrar a Pedro y decirle, Satanás lo tentó a Jesús a través de Pedro. Cuando le dijo, Señor, no te entregues. O sea, pasaron tantas cosas que yo creo que Pedro se sentía avergonzado de ser un discípulo de Jesús. Pero Jesús le hace esa pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Y después Jesús le dice, después de la respuesta de Pedro, le dice, apacientas mis corderos. ¿Por qué le dice cordero y no ovejas? Porque el cordero en la Biblia es el nuevo creyente. Él le encomienda ahí de que cuide a los nuevos creyentes. Luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Como dándole una oportunidad a Pedro otra vez de que se sienta fortalecido en el Señor y le diga, sí, Señor, te amo. Pero es que Pedro sabe lo que significa amar al Señor. Cuando tú amas, tú entregas todo. Cuando tú amas, tú tienes un compromiso que no hay igual.
más cuando es el primer amor. Eso está fresquito. Burbujea todavía. Ese amor es, tú mueves, bueno, levantas la tierra por esa persona. Y Simón Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sería que Pedro no estaba dispuesto a dar todo por Jesús? Porque lo que estoy seguro es de que Pedro sabía que era amar. Porque en el griego la palabra es totalmente diferente. Esta palabra amar en español es genérica. Y el Señor le dice, cuida a mis ovejas. Le cambia la palabra. Ya no le encomienda a los nuevos creyentes, que ya se los encomendó. Ahora aquí le dice, le da el rebaño, a las ovejas, a los creyentes ya. Y le dice, fíjense que le cambia la palabra apacienta a cuida. Porque el nuevo creyente no hay que cuidarlo, hay que apacentarlo. Hay que enseñarle la palabra, hay que tener paciencia. La oveja ya sabe seguir al pastor. Esa es la diferencia entre un cordero y una oveja. La oveja es parte del rebaño. El cordero no, está aprendiendo. Hay que tenerle paciencia. Por eso él diferencia aquí. Él apacienta mis corderos, y cuida a mis ovejas. Y aquí viene la gota que derrama el vaso. Le vuelve a preguntar Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me quieres? Aquí le cambia el amar. Porque se da cuenta de que ya está dispuesto Pedro, siente vergüenza de que Jesús le esté preguntando si lo ama. Y Pedro le dice, se molesta de paso. A la tercera vez ya le dice, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y entonces el Señor le dice, apacienta a mis ovejas. Por tercera vez, y le cambia ahora por apacienta al rebaño. Entonces hay un proceso donde vamos a trabajar con los corderos, vamos a cuidar a las ovejas, y en el momento en que esas ovejas se descarríen, tendremos que tener la misma paciencia que tuvimos con los corderos y apacentarlas. Eso vi yo aquí en estas escrituras. Una guía al pastor, una guía a cada uno de los líderes de las iglesias, donde tenemos que apacentar, tenemos que cuidar. Es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Yo en este punto quiero hacerle una pregunta a todos los que nos están viendo a través del canal y a los que están presentes aquí. El Señor les está diciendo ahorita, tú le vas a poner esta frase, tu nombre. Iván, tú me amas. Y respóndase cada uno de ustedes, si hoy ustedes están dispuestos a dar todo por Jesús. Y Jesús en este caso solamente te lo va a decir una sola vez. Te está preguntando si lo amas, si estás dispuesto a dar el todo por Él. En estos tiempos que estamos viviendo, y valga la redundancia de lo que voy a decir, no hay tiempo para perder. Estamos en un reloj que va en retroceso. Cada minuto, cada segundo que pasa cuenta. Y es el momento de ir y buscar a los corderos y apacentarlos y convertirlos en ovejas del rebaño. Porque no sabemos cuándo se cierra la puerta del redil y ya no entra uno más. Y yo personalmente no quisiera ver a mis amigos del otro lado del redil.
Yo quiero verlos aquí compartiendo conmigo un pasto fresco al lado del buen pastor que es Jesús. Aquí viene otro punto que con esto cierra Jesús esta intervención a la orilla de este lago. Y es cuando Pedro le pregunta sobre Juan, el discípulo amado, el discípulo consentido de Jesús. Pero en un libro que leí de Marco Brunet, él le hace un enfoque donde Juan no era el discípulo amado de Jesús porque Jesús lo amaba más. Él fue el discípulo amado de Jesús porque él era el que estaba siempre al lado de él. Era el corazón de Juan el que estaba dispuesto a servir. Era el corazón de Juan el que deseaba estar ahí, en esa posición. Por eso los demás veían que era el discípulo preferido. Pero como dice ese libro, Jesús no tiene favoritos, tiene íntimos. Y Juan decidió ser un íntimo de Jesús. ¿Y cómo logras tú ser un íntimo de Jesús? Estando cerquita de Él. Por eso, en estos tiempos hay que estar cerquita de Jesús. Y así vas a lograr ser un íntimo. La única forma de conocer al Maestro es ir a la clase. Es estar cerca. Es conocer cómo piensa, cómo actúa. Pero Pedro, como siempre, resaltando como hombre, él era ávido para responder rápido, para atacar rápido. Era impulsivo, es la palabra. Y aquí viendo esto, porque Jesús le dice, ven, sígueme, Pedro. Me imagino que se iban a alejar. Y Pedro dijo, bueno, el Señor aquí me va a enseñar algo que solamente quiere enseñármelo a mí. Porque le dijo, sígueme. Me imagino que se están apartando un poco de la fogata que había ahí y de los discípulos que estaban ahí. Pero él nota que Juan viene atrás. Y ese Pedro que estaba todavía ahí en la carne, le dice, ¿y este qué? Nos tenemos que calar Juan. Y él le responde, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? El Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros, ¿y a ti qué? Yo a ti te di dones y talentos únicos. No te importa el que tienes al lado. No te importa si el que tienes al lado no los está poniendo al servicio. No te importa si el que tienes al lado no quiere responder el llamado. No te importa si el que tienes al lado está caminando en un camino que no es el del Señor. Ahí Jesús le está diciendo a Pedro, yo quiero que respondas por ti, no por más nadie. Yo quiero que me respondas por los dones y talentos que te estoy dando y tú te fuiste a pescar de nuevo. Y no por los dones y talentos que yo le he dado a Juan. Entonces, señores, este capítulo de Juan es maravilloso. Yo los invito a que puedan volver a leerlo, porque tiene mucho que enseñarnos y que regalarnos. Espero que lo que me regaló el Señor a mí el día de hoy con este capítulo haya sido de bendición para ustedes y que esta última reunión de este 2021 sea de bendición para comenzar un nuevo año. Esta prédica del domingo se va a llamar Un nuevo año, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Señor, cada día nosotros cuando empezamos un nuevo año, empezamos dieta, vamos a empezar a caminar,
Empezamos el plan para cambiar el carro, todo nuevo año. Pues así como en las cosas del mundo nosotros empezamos a anotar nuestras metas del año, así el Señor el domingo les va a decir cuáles son las metas que tienes conmigo este año. Y terminando con Juan diciendo cuáles son tus dones y talentos. Abócate, ámame, entrega todo por mí. Así que este nuevo año sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, y es eficaz. Nunca regresa vacía. Así que te damos la gloria y la honra en este 2021 que está por terminar, Señor, en esta última reunión de este año. Te damos gracias porque nos has edificado, nos has dado muchísimo, Señor. Nos has dado la oportunidad de terminar este año terminando el libro de Juan, Padre. Te damos gracias porque tú, en tu infinita misericordia, Señor, nos has dado de más, Señor. Gracias te damos, Señor. Y si tú estás viendo este video y no has tenido un encuentro personal con Jesús, te invito a que digas estas palabras conmigo. Jesús, yo creo en ti. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz. Quiero amarte, así como le preguntaste a Pedro si te amaba. Quiero ser parte de esos corderos que vas a apacentar. Quiero ser parte de ese rebaño de ovejas que vas a cuidar. Cuida, Señor, mis caminos para siempre tener la vista puesta en ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero ser parte de tu redil. En el nombre de Jesús hemos orado. Si has hecho esta oración, te invito a que te pongas en contacto con nosotros y este 2022 va a ser de mucha bendición para todos. Dios los bendiga.